Hola, bienvenidos al podcast Soy Revelación, en donde yo, Alessa Esteban y la conductora de radio Susani Rossi discutiremos temas profundamente esotéricos, analizando y co-creando la sabiduría de esta nueva humanidad, develando misterios en egiptología, corriendo el velo de las conciencias cósmicas y recordando el origen del alma humana. Nuestro objetivo es inspirar a la nueva humanidad a recibir las memorias perdidas, la alegría y respeto por la vida y el retorno a lo verdaderamente sagrado. Gracias infinitas por escucharnos. Hola, Encantada de volver. ¿cómo estás, querida Susani? Bueno, estoy muy bien y siempre feliz en contacto contigo. Y de hecho, estábamos hablando que muchas veces se van repitiendo algunos temas porque, como vos mismo lo decís, todos vamos teniendo un nivel de apertura de conciencia paulatina, individual y progresiva. Entonces, hay temas que quizás se dieron y en ese momento hay cosas que a lo mejor no se comprendieron y con el paso del tiempo hay mayor conciencia, ¿no? De que la vida es más que lo que vemos con los dos ojos y que todo tiene un sentido mucho más profundo, ¿no? Y que nos trasciende. Por eso hoy compartíamos la idea de este tema de los vínculos, vínculos de pareja, vínculos entre amigos, vínculos entre conocidos, y que muchas veces esos vínculos y las dificultades hacen que muchas cosas nuestras, en nuestras emociones, en nuestra salud, se distorsionen. Porque obviamente somos emoción, somos mente, pero somos afecto y somos eso de internamente querer estar bien con el otro o sentirse bien con ese otro, en el rol en el cual estamos y en el rol con el que conectamos con el otro. Entonces, este tema me pareció y nos pareció muy importante quizá profundizarlo y a través tuyo abrir aristas de nuevas miradas con respecto a nosotros nos vamos aperturando nuestra conciencia en este viaje que es la vida y evidentemente la herramienta más importante que tenemos es el otro en el vínculo, ya sea buscar una pareja o querer tener una pareja, los vínculos que ya vienen con nuestra familia, el vínculo laboral, un vínculo de conocidos, nos conocemos, un vínculo que quizás comenzó siendo un conocido, como estábamos hablando el otro día, un amigo, un conocido, luego nos fuimos al amigo, con ese conocido pasamos a ser amigos y después ese amigo termina siendo conocido, porque hay algún punto donde en definitiva ya no hay esa concordancia o esa cosa de sentir que estamos siendo escuchados, que estamos siendo interpretados, y entonces hay como un quiebre interno, que nadie lo creó, sino que internamente pasó algo, ¿no? Y eso me parece que es algo que está sucediendo en términos generales, hoy por hoy. Entonces, vamos a hablar, si te parece, de eso, de los vínculos, el propósito de los vínculos en nuestra vida, los contratos evidentemente de almas, porque no nos encontramos con el otro por casualidad. Y me parece un tema apasionante, ¿no? Porque en cierta forma, cuando vamos comprendiendo con la mente, pero sintiendo con el corazón esas verdades o esas revelaciones, podemos ir sanando vínculos, comprendiendo los pasos de esos vínculos en nuestra vida y verdaderamente teniendo la fuerza y la energía de seguir adelante porque evidentemente nos faltan conocer nuevos vínculos en un proceso que no termina nunca, ¿no? Que es este proceso de aprendizaje maravilloso, enigmático, complejo, que es el camino de la vida. Así que, bueno, te estoy tirando un montón de cosas muy profundas, pero yo sé que a través de tu sabiduría y también de lo que vas
canalizando en el curso de nuestro encuentro, vas a ir aportando esa luz que está faltando, porque me parece que estamos en un momento muy complejo a nivel interno personal y obviamente a nivel vínculos, y vamos a transformaciones muy intensas, ¿no? Así que adelante, mi querida Alesa, y bueno, escuchándote con todo amor. Gracias, Sus. Sí, contratos de alma. Hay muchas preguntas, siempre, ¿no? A lo largo de nuestra vida nos preguntamos muchas veces por qué conocí a esta persona, o ya incluso llega un momento en que nos dejamos de preguntar por qué conocí a tal o cual persona, sino más bien aceptamos que la conocimos por alguna razón y que se nos será develado en algún momento. Siempre todas las razones por las cuales nos pasan las cosas en la vida, podemos pedir a nuestra propia alma que nos revele ese significado, que nos revele el por qué conocimos a esa persona o el por qué tuvimos esa situación. A veces tenemos situaciones que también son contratos de nuestra propia alma. Acordamos que hoy hablaríamos de los contratos de alma porque no es nada más el vínculo que uno establece con otros seres, con otras almas aquí en la Tierra, porque de hecho estos vínculos son vínculos muy, muy antiguos. La mayoría, sobre todo en la época en la que estamos ahorita, en donde ya se habla de los 144,000 conscientes o almas estelares o trabajadores de luz o guerreros de la luz o gente que está despierta y que está en la Tierra y que están siendo pioneros. O sea, de estos 144,000 se habla de almas pioneras que justamente firmaron un contrato de alma para ser los punteros en esta época en donde lo que se necesita es mucha claridad y mucha fuerza, mucha fortaleza de alma para sostener las burlas y del escepticismo y para poder seguir adelante hablando como hablamos, porque de verdad se necesita mucha valentía para salir adelante, dar tu cara y decir yo creo en estas cosas y no nada más creo en esto, tengo estas pruebas porque he vivido estas cosas y me han pasado estas cosas y entonces a partir de estos testimonios, mucha gente empieza a conectar y empiezan a despertar este vínculo, este contrato de alma que tenían con la divinidad de realmente hacer una evolución, porque parte de lo que sucedió con el proceso del planeta Tierra, parte de lo que sucedió fue que al dormir nuestra conciencia, al dormirnos, al estar dentro de la Matrix, al estar así en esa pasividad, se nos olvidaron los vínculos que nuestra alma creó con la divinidad. Y entonces este olvido ha sido, yo creo que el problema mayor para las razas estelares que nos asisten desde fuera, porque no, imagínate que hemos negado su presencia y su influencia durante siglos, ¿no? Yo creo que, o sea, la mayor parte de la historia de esta civilización que somos. Entonces, el negar ha sido muy fuerte porque porque estamos negando nuestro propio origen, nuestra propia divinidad. Entonces ellos dicen, ¿cómo van a creer en nosotros si no creen en ellos mismos? Si no están creyendo que ellos tienen ese poder, no pueden creer en nosotros. Entonces es como recíproco, ¿no? Es una cuestión conectada que se da cíclicamente y entonces ellos han estado trabajando mucho en desatorar esa parte. Por eso mandan 144,000, que de hecho la cábala desde hace millones de años ya también, no millones, no miles de años, la cábala nos ha dicho que son 144 niveles distintos de conciencia,
También nos dice que hay 144,000 almas de Israel, o sea, ya lo reconocía la Cábala también. Entonces, ¿de dónde sacan esa información actualmente para decir que son 144,000 conscientes que vienen a la Tierra con este contrato divino para establecer vínculos entre ellos, para conocerse, para entenderse, para ser alumnos de y poder aprender y despertar a su vez? Y así, eso es lo que está pasando. Es la primera oleada de seres aquí en la Tierra que estamos ascendiendo, porque viene ya un momento clave y una culminación en este proceso en donde estas primeras conciencias están ya como avanzando, ¿sabes? Están como hacia el frente de este camino y de esta, bueno, no le quiero llamar guerra, porque ya no es una guerra, ya es una cuestión de simplemente sostener y abrir el camino. Es como si estuviéramos en el bosque y ellos estuvieran, o nosotros que somos parte de estos 144,000, estuviéramos abriendo esa brecha para que luego venga ya toda la humanidad atrás, ¿no? A salir. Entonces, todos estos vínculos que se olvidaron son parte de ese mismo proceso, el recordarlos, el entender cómo están hechos estos vínculos. Entonces, muchas veces en nuestra vida cotidiana, cuando tenemos ciertos contratos con la divinidad, se nos empiezan a presentar en externamente en lo que ahora sabiamente podemos decir que son maestros, porque las personas que te lastimaron más o que te hicieron más cosas terribles a tu perspectiva, según nuestra perspectiva, son maestros, o sea, vinieron a enseñar algo específico de ti en ese momento, que podría haber sido fortaleza, podría haber sido que puedes salir de esa situación, etcétera. Son vínculos que se hacen tanto para experiencias que nosotros describimos como positivas, como las que nosotros describimos como negativas. No necesariamente las negativas son completamente negativas, y eso también es parte del aprendizaje espiritual, ¿no? Que el poder ver dentro de una situación o de un vínculo negativo de alguien que te hizo daño, poder ver que lo necesitaba tu alma para poder liberarse de ciertas cosas, ¿no? De ciertos patrones, de ciertas cosas. Entonces, muchas veces esa desvinculación, aunque sea dolorosa, es parte de ese aprendizaje y a mí me molesta muchísimo. No sabes cómo me molesta eso, porque realmente cuando me pasan cosas a mí como Alesa aquí en la tierra, digo, no, eso no me gusta, ¿no? O sea, yo no, ¿qué necesidad de aprender más? Ya no quiero aprender eso. Sin embargo, creo que todo lo que he vivido, pues ha sido necesario, ¿no? A todos nos debe de pasar igual. Yo supongo que todos, cuando vemos en perspectiva nuestra vida, podemos decir, bueno, era necesario que yo conociera a tal o tal persona porque me ayudó en tal o tal. O fue una enseñanza que, bueno, honestamente, o sea, el cerebro humano tiene muchísimas salidas para poder negar esas enseñanzas, ¿no? O sea, el ego tiene muchísimas estrategias para decir, no, eso no es mi culpa, o no, no tenía yo que aprender nada de ahí, eso fue algo que, no, el ego puede justificarlo de muchas formas, pero obviamente nosotros sabemos en el fondo de nuestra alma lo que realmente necesitábamos saber de ello y hay que aceptarlo. O sea, el primer paso es aceptar la situación, el segundo paso es preguntar que me sea revelado el significado de esa situación. Y tercero, el poder liberar eso a través de
el trabajo interno, ¿no? O sea, porque si lo estamos aceptando, lo que sigue es, bueno, ¿y qué hago con ello? Ok, sí, lo tengo, ¿y qué hago con ello? Entonces es trabajarlo, es transmutarlo, ¿no? Integrarlo. Esas son las palabras que se vienen hablando ya desde hace años y años, ¿no? Claro, vos sabés que escuchándote eh, mm, me pongo a pensar en una serie que hace poco terminé de ver, una serie coreana, espectacular. Los personajes son, no todos, pero hay entre humanos y no humanos. Hay personajes que son encarnados en humanos, pero su origen es del zorro, zorros, ¿no? Pero no zorros en el sentido de engañosos, todo lo contrario, seres sumamente poderosos que están del camino de la luz y que encarnan en la tierra para ayudar a evitar que los seres serpiente, que están encarnados en cuerpos humanos, hagan de las suyas. Mucha oscuridad van trayendo a la tierra, mucho caos. Entonces hay un enfrentamiento entre esos seres y verdaderamente la película es extraordinaria porque lo que vos vas contando con respecto a esos pedacitos de alma que pueden ser de otros, o el alma de uno que puede fragmentarse, puede salir de nuestro campo energético físico y luego habría que recuperar. Hay infinidad de informaciones que están vinculadas con nuestros podcasts, con nuestros videos, donde nosotros ahí sentimos que verdaderamente la cantidad de niveles de conciencia de seres realmente es infinita y que verdaderamente cada uno tiene su propósito y su proyecto. Ahora, cuando este ser que había venido en cuerpo humano, pero que su esencia era de zorro, tenía grandes habilidades y grandes poderes, cualidades. Recordaba, por ejemplo, cuando hablabas de los más de 300 sentidos despiertos de los egipcios. Bueno, este ser tenía infinidad de sentidos despiertos. Pero ¿qué pasa? Se enamora de una humana, pero esa humana tenía dentro de sí parte del alma de una serpiente. O sea que de repente su cuerpo y todo su ser era comandado por ese ser, esa serpiente. Y había realmente un gran conflicto porque él amaba a esa alma, pero ese fractal que en definitiva no se sabía si fue introducido, cómo fue que ella lo tenía dentro, significaba una gran contra. Bueno, la película estuvo muy buena porque, ¿qué pasa? Fíjate vos, el varón que tenía dentro de sí la energía serpiente, tenía un pedazo de esa energía serpiente en él. Y ella, la chica, la enamorada del ser zorro, tenía la otra parte de serpiente. ¿Cuál era la intención del hombre serpiente? Copular y conectarse con ella para entre los dos tener el poder absoluto de la serpiente. Y de hecho, controlar todo, porque ya directamente la joven iba a perder su esencia humana y directamente iba a tomar el comando, la parte serpiente, para juntos con él. Y el muchacho zorro, fíjate vos, porque todo lo que se va hablando y que algunos dirían, ah, pero es fantasioso. No, por amor a esa chica, el zorro, ¿qué hace? Absorbe la parte serpiente de su enamorada. Hace que esa parte serpiente de su enamorada entre a su cuerpo. Y en un encuentro con el varón que tenía su parte serpiente, se une con él para poder, digamos, tener la totalidad de la parte serpiente, el zorro. Y con todo, digamos, una estrategia que él crea con amigos del zorro, le pide a sus amigos que con una espada especial los atraviesca a los dos, a él
abrazado con la serpiente, a él que era zorro, ya, digamos, con la parte serpiente interna y con el otro que era varón serpiente. Los atraviesa, se abre un portal y se van a un campo energético donde todos se angustian porque piensan que no van a volver a ver más a ese joven que era el enamorado de esta chica y que tenía cualidades positivas. ¿Y qué es lo que ves? Que inmediatamente se separan y el joven que tenía dentro de sí su esencia serpiente se desintegra. Y el otro, el zorro, vuelve a tener su aspecto de zorro, digamos, limpio de toda esa carga de serpiente que no era de él, y encarna nuevamente. Pero cuando encarna en un humano, con todo su aspecto, pero encarna en un humano, porque él quiere volver a encontrarse con su enamorada, y su enamorada ya estaba libre, ya no tenía su parte serpiente. Pero es muy graciosa y muy profunda la película porque él, en su cuerpo humano, tenía infinidad de limitaciones. Comía y le dolía el estómago, se tuvo que hacer un tratamiento de conducto, le afectaba cuando otro quizás pasaba y lo empujaba y no le prestaba atención. O sea, ahí te das cuenta que nuestra humanidad, nuestro avatar, está tan limitado en tantos aspectos que semejante fractal de alma, como vos decís, que no baja toda el alma, sino que tenemos un fractal de esa alma, evidentemente, obviamente es una complicación. Entonces, ¿por qué? Porque no solamente el cuerpo tiene sus limitaciones, sino además también un entorno que es un entorno complejo, que en realidad ese entorno está vinculado a nuestros contratos álmicos y demás, pero obviamente convengamos que también hay un escenario bastante denso que tenemos que atravesar. Entonces, cuando veo la película y cuando nos veo a nosotros, a todos los seres humanos que estamos transitando esto, ¿no? Verdaderamente me digo, qué fuertes que somos, qué fuerte que somos, qué maravillosos que somos, porque la labor es ardua, es intensa, es compleja, pero ¿estamos preparados para poder atravesarla? Sí. Entonces, te decía este resumen de esta película de esta serie que me fascinó, es una serie coreana, porque ellos tienen mucho en toda su producción esto del alma, de las reencarnaciones, de encontrarse no solamente con la mujer o el hombre que amaba, sino con otros vínculos que verdaderamente forman parte del escenario y algunos son a la vista muy negativos y otros no. Entonces, estamos en un momento donde vos lo dijiste, quizás la esencia de las semillas estelares no era oscura, era crédula, bondadosa, confiable. ¿Y qué tuvo que aprender? Las reglas de una tercera dimensión, donde no rige la bondad, donde confiar en el otro te puede llegar inclusive a quitar tu propia vida física. Entonces nosotros, verdaderamente, y creo que todos quienes nos están escuchando, que seguramente también son almas divinas, verdaderamente estamos atravesando situaciones complejas. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender reglas que no eran las reglas nuestras de nuestra alma y que evidentemente impactan y muchas veces, como decías vos, muchas semillas estelares terminan, digamos, sus vidas muy, muy mal, muy tristes, muy decepcionadas, porque no se encuentran, dicen, ¿a dónde vine? ¿Qué es esto? ¿No? Entonces, eso también es un elemento, me parece que a veces no se habla o a veces no lo consideramos y que muchas veces por eso también hay gente que escucha y dice, ok, pero yo no lo creo porque yo hago las cosas bien y yo no molesto a nadie y me pasan todas.
Y también me parece eso, ¿no? Que las almas brillantes de donde vienen tienen absolutamente otro escenario que no es este, ¿no? ¿Qué decís vos, Alex? La humanidad es muy compleja, estar aquí en el planeta Tierra es muy complejo y apenas estamos descubriendo las reglas y estamos viendo tras bambalinas. Es como si hubiéramos estado en una puesta en escena en donde todos los personajes cumplían perfectamente bien su rol, pero de pronto nos empezamos a dar cuenta que atrás de las cortinas está sucediendo otra realidad, ¿no? Otra vida, otra cosa. Entonces es un poco desvincularse en este sentido con el personaje que estamos representando, con los personajes, porque no somos completamente este cuerpo físico, no somos el nombre que tenemos, no somos hijos, no somos padres, no somos hermanos nada más. Somos mucho más que eso. Entonces, ¿cómo vamos a construir nuestra identidad? ¿Cómo construye un actor de teatro su identidad? No la va a construir a partir del personaje que está escenificando, la va a construir. De hecho, ese personaje que está escenificando está enriquecido y construido con la vida real que está tras bambalinas de ese artista. El actor lo que hace, sobre todo los actores de método, lo que hacen es traer a su mente situaciones similares que han vivido en su vida real para poder llorar de verdad en la escena cuando que esto es una ficción, ¿no? Cuando que la escena es una ficción. Entonces, parte de esa técnica es recordar cosas que realmente te conmueven o que realmente las viviste como reales, pero digamos que es como si fuera una especie de muñeca rusa que está dentro de otra, dentro de otra, dentro de otra, porque si tomamos en cuenta que el actor está en una escena, pero realmente su vida real es la vida cotidiana, cuando que de todas formas hay otra vida atrás de esa vida cotidiana, entonces es como si fuéramos realmente hacia la esencia de lo que es el ser, porque es, es una simulación, ¿no? También lo hablábamos mucho y por ahí se hacía referencia a otros autores y a otros ufólogos que han dicho precisamente que vivimos en una simulación. Esos términos de simulacra y simulacrum y todo esto los escuchaba de Bourdieu, que es un filósofo francés que lo usamos mucho en el arte, lo usamos, lo estudiamos mucho en el arte, porque lo que está creando el artista precisamente es un simulacro de la realidad, ¿no? Es una simulación de esa realidad inmediata, pero imagínense que todavía hubiera alguien atrás de esa realidad real que está realmente poniendo en escena nuestra vida cotidiana. Entonces, esta vida en escena lo hacemos a través de un contrato. Es como el contrato de los artistas también. Nosotros como humanos vamos al salón de los registros akáshicos o vamos a un lugar donde a través de nuestros guías, que son nuestros maestros y el fractal más grande de nuestra propia alma, se sientan alrededor y dicen, ok, ¿qué vamos a poner en esta vida? Vamos a hacer como si fuera una receta para un pastel, vamos a ver qué vamos a poner allí y empezamos a poner, bueno, a mí me gustaría vivir la experiencia muy intensa del cuerpo físico y me voy a poner una enfermedad del sistema inmune y me voy a poner un divorcio y me voy a poner 3 hijos y uno de ellos va a ser fulanito de tal que tengo yo una rencilla desde mi vida en Marte y desde mi vida en, no sé, en Atlántida con él, y entonces que sea mi hijo, pero que sea rebelde y entonces viene el alma del hijo y dice, ok, voy a firmar este contrato contigo en donde yo voy a nacer de ti para que pueda yo revelarme y pueda causar todo esto y entonces
para poder revelarme yo voy a probar las drogas y voy a entrar en ese mundo oscuro que solamente se vive en el planeta Tierra, entrar a esa fisicalidad y tratar de destruir esa parte para que yo toque fondo y pueda encontrar el contraste de la iluminación de una manera mucho más intensa y fuerte. Y entonces se hacen estos contratos entre estas dos almas. Ok, nos vamos a ver allí y la persona sigue armando su vida. Ok, esto me voy a casar con esta persona y tal y tal. Y esa persona con la que se va a casar viene y hace su contrato también y dice, ok, nosotros no somos almas gemelas, pero yo fui tu padre en esta otra vida y te tuve muy, no sé, restringida y en esta ocasión tú vas a ser una esposa que va a querer el divorcio porque me lo merezco y entonces voy a sufrir esta parte, voy a pagar mi karma de esta manera y entonces de esta forma se entreteje absolutamente todos los detalles, o sea, cada detalle de nuestra existencia. Entonces, imagínate la complejidad que hay atrás, incluso cuando nuestros guías espirituales o nuestra propia alma, nuestro higher self o el yo superior que le llaman en español, nos dice, hey, calma, ya te pusiste muchas cosas. O sea, recuerda que cuando estás ahí en la vida física es muy difícil, duele mucho y es cansado y no vas a poder. Y a veces las personas dicen, no, sí, yo puedo hasta con, no sé, ¿no? Ponen un montón de cosas terribles en su vida. Y uno piensa, qué barbaridad, qué mala suerte ha tenido esa persona que ha tenido tantas, que ha sufrido tanto en su vida. Y en realidad, pues a lo mejor todo ese sufrimiento se puede evitar y fue hecho para que esa alma pudiera liberarse de esa situación egoica de victimismo, por ejemplo. Entonces, todo tiene una consecuencia, es la ley de causa y efecto, pero también creo que a partir de lo que hablábamos la vez pasada, ¿no? De punto A y punto B están fijos, pero el libre albedrío es cómo llegas de punto A punto B. Y si en el camino te atrapa uno de estos programas como el victimismo o el ego te dice, no, es que en verdad, este, para que la gente crea que eres la mejor persona y más buena tienes que sufrir mucho. Son programas, son ideas que son precisamente creadas aquí en la Tierra para que tengamos esos obstáculos y el alma pueda irse liberando poco a poco. Es como un videojuego también, ¿no? También por ahí tengo, mi primo me decía, me siento que vivo en un videojuego. Y digo, claro, pues es que está teniendo todos estos retos y está pasando etapa por etapa, ¿no? Es como se sienten sobre todo los adolescentes, o los chicos más jóvenes, ¿no? Mi primo ya es adulto, pero sí siento que es como podrían pensar los chicos, ¿no? Cómo voy pasando esta etapa, ahora este examen, ahora esta otra situación en la universidad, ahora tengo que invitar a esta chica a salir y cómo voy a enfrentar el primer beso y luego, entonces es como todo son etapas que a lo mejor uno no está consciente de toda la espiritualidad, porque uno se vuelve consciente de su propia espiritualidad a partir de cierta edad. Cuando uno es adolescente, sí puede uno ser yo era una persona muy espiritual de adolescente, pero también vivía mi vida de adolescente, no estaba dedicada a un trabajo espiritual personal, aunque estuviera atraída a todas estas situaciones y viviera situaciones paranormales, de todas formas era como, oh, wow, ¿y esto cómo lo explico? ¿Y esto cómo hago? ¿Qué hago con esto? Y conforme uno va avanzando, te das cuenta de los contratos que tienes de alma con, por ejemplo, yo me recuerdo el contrato de alma que tengo con mis familias estelares. Es decir, voy a hacer un canal, voy a tener un canal de energía, pues, o sea, yo como mi cuerpo pues está abierto a esta conexión con varios seres, con muchos, con quien quiera acercarse de estos seres extradimensionales positivos,
porque también cuando se me ha llegado a acercar alguno no tan positivo, los cancelo, ¿no? Los cierro inmediatamente, pero esto es porque también no sé cómo dentro del mismo contrato de alma hay un sello que me pusieron de jerarquía de esto o sea, cuando se acercan los reconoces y los puedes cerrar por la jerarquía que te concedo. Entonces es una jerarquía que me fue concedida de alma para poder conectar con los seres superiores y con los seres inferiores no, con ellos no, nunca. Nunca he tenido así realmente una exploración con seres, entonces siento que este es un contrato de alma porque trae consecuencias y trae cosas y está bien, ¿no? Hay mucha gente que ahorita pues está trabajando con esto y supongo que han reconocido ese contrato de alma, porque también en nuestro libre albedrío está el reconocer o no los contratos que nos hemos puesto. O sea, yo me pude haber puesto como ejemplo, ¿no? Un contrato de voy a vivir una enfermedad del sistema inmune y a la hora que yo estoy aquí y alcanzo cierto grado de conciencia, puedo como reprimirlo o puedo sacarlo de mi contrato y decir, no, esto ya no me sirve ahorita porque o sea, ya viví, yo aprendí de otra forma lo que tenía que aprender, entonces esto lo puedo liberar y lo puedo sacar. Son como papeles que uno trae, ¿no? Estas documentaciones que dices, ok, esto ya lo resolví de otra manera, ya no necesito vivirlo. Y entonces eso se suprime, esa posibilidad se suprime. Y entonces, ¿cómo le hacemos las almas conscientes para limpiar karma? Lo hacemos a conciencia justo, hacer cosas que la cábala les llama corrección energética. Y lo habíamos también ya mencionado antes, pero es bueno repetirlo. Lo que podemos hacer es bendecir absolutamente todo o incluso hacer un trabajo de meditación a conciencia en donde bajamos a los mundos del caos, extraemos las chispas de luz y estamos dejando de alimentar ese caos, ¿no? Esa oscuridad, eso. ¿Cómo lo alimentamos? Pues muchas veces a través de la ignorancia e inconsciencia, porque no estamos realmente con la atención de que le estamos dando más poder a ese caos, a esa oscuridad. Entonces, por eso la conciencia, la iluminación, la luz sirven para ayudarnos a extraer esas chispas de alma del caos y dejar de alimentar el caos. O sea, eso solo se hace a través de la conciencia. Si tú cada que vas a comer una comida en tus días, bendices esa comida y pones todas las chispas de luz en ese plato de fresas, digamos que son unas fresas, le ponemos toda la luz de todas las fresas del planeta en ese platito de fresas y a la hora que comemos esas fresas estamos elevando la conciencia de las fresas a través de nuestra propia conciencia. Entonces es un trabajo verdaderamente sagrado y constante, porque de la misma manera, cada que hacemos cualquier cosa en nuestra vida, podemos elevar esa conciencia, porque ya establecimos como principio que hasta en los objetos inanimados hay conciencia y que uno carga esa conciencia. Entonces, si tú bendices esos objetos inanimados, estás bendiciendo a las personas que lo hicieron, que lo fabricaron, que pusieron parte de su alma allí y estás liberando esas chispas de alma para que vuelvan a esas personas. Entonces es como todo un proceso que por eso se llaman trabajadores de la luz, ¿no? O light workers, ¿no? Que fue un término que empezaron en Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque uno tiene que estar trabajando constantemente en liberar las chispas de luz, ¿no? Y eso es algo que la Cábala lo explicó desde siempre, desde siempre. O sea, claro, el conocimiento de la Cábala también se liberó hace poco, Cábala significa paquete de conocimientos, es conocimiento, es un regalo de conocimientos
E incluso en Israel no te dejaban leer el Zohar hasta que cumplieras más de 40 años y cosas así, porque las almas no están preparadas hasta cierto momento, etcétera. Entonces es el conocimiento oculto de la religión, pero obviamente tiene o sea, oculto, fue oculto mucho tiempo y tiene información que viene desde civilizaciones antiguas, o sea, es algo que fue codificado en historias, en la documentación de la historia de la humanidad para poder entender cómo fueron establecidos los principios energéticos bajo los cuales estamos viviendo, que son reglas, ¿no? Son las reglas de causa y efecto, como es arriba, es abajo, no sé, todo es un reflejo de nosotros mismos o de nuestra propia realidad. Nuestra realidad es un reflejo de la frecuencia que nosotros emitimos, etcétera. Estas reglas fueron principios que se tuvieron que establecer en la Tierra para que funcionaran así, si no, ¿cómo? ¿No? O sea, son cosas que tuvieron que ser creadas, así como los mares y los cielos y la Tierra fueron creados, también las leyes de causa y efecto, de cómo es arriba es abajo, tuvieron que ser creadas aquí en la Tierra. O las reacciones, digamos, las reacciones de ciertos patriarcas en la historia de la Cábala y del Zohar y todo esto, fueron estableciendo esos principios energéticos de cómo en algunos momentos reaccionamos los humanos, ¿no? O la civilización, o sea, va a ser como que un patrón que se va a repetir. Entonces, eso es parte de la corrección que tenemos que hacer también, como corregir esos patrones que quién sabe de dónde vienen, no importa de dónde vinieron. Los perdonamos y me perdono a mí mismo si es que yo fui esos ancestros que crearon esos patrones, pero entonces ahora empiezo a conciencia, a corregir ese patrón y a cambiar esa ley energética. Entonces, ese es el verdadero trabajo de las 144,000 almas, de las semillas estelares, de las oleadas, es empezar a darse cuenta de cuál es el camino que hay que seguir y abrir brecha en ese camino. Entonces habla de el propósito del alma de todas estas semillas y el por qué también podría ser una de las razones por las cuales para estas almas que hacen esta corrección ya no tienen que volver a la vida en el planeta Tierra. Porque una vez que develas todo el acertijo y que logras hackear todo el acertijo de tu vida y tus vidas anteriores, ya se disuelve ese karma, entonces no tienes por qué venir. Y si vienes a lo mejor pues a cumplir con, ay, mi gatito, a cumplir como con ciertas situaciones de ayuda y de elevar frecuencia, etcétera, pero esto es muy difícil porque tendría que pasar mucho más tiempo antes de que esto vuelva a suceder, de que les permitan a los maestros ascendidos bajar con esa pureza, porque un maestro ascendido cuando baja a la tierra tiene el mismo riesgo que cualquiera de nosotros de enredarse en karma otra vez. Ah, Entonces, claro. por eso es que muchos a conciencia decidimos no tener hijos para no seguir enredándonos Claro. en este karma, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es que ahorita está en las fechas en las que estamos, hay mucha gente que dice no voy a tener hijos, no voy a, o voy a hacer como una vida completamente de libertad, no voy a hacer estos vínculos, ¿no? Voy Sí, deshaciendo, o sea, de hecho hay personas que para estar tranquilas y tener una paz mental, deshacen todos los vínculos y ya mejor no hablan con nadie, ya mejor no hacen discusiones, no tienen por qué hacer discusiones, ¿no? O sea, su paz está en conectar con la naturaleza y con su soledad y eso es parte de también un reflejo de un nivel de conciencia, ¿no? De una espiritualidad, de un camino. sí, de un camino. Porque claro, eh, uno ya va percibiendo la vida, como vos decís, después de ir
develando el acertijo, todas las cosas que uno vive y que ha vivido, en cierta forma son parte de un aprendizaje que va elevando esa frecuencia hacia niveles no humanos. Entonces, claro, la vida humana tiene unas supuestas reglas que habría que llevar adelante y además no solamente un estilo de vida tipo o modelo, ¿no? Entonces, claro, dentro de ese encuadre, cuando uno ya va viendo que en realidad si se casa o no, si tiene hijos o no, si tiene un buen trabajo o no, si tiene mucho material o no, en realidad eso no va a tener que ver con un crecimiento de su propia alma, de su expansión de conciencia, porque son como temas que ya uno, digamos, lo experimentó, pero lo experimentó no como para formar parte de lo que la sociedad quiere, no como para cubrir carencias, sino definitivamente uno lo vio como un proceso que incluyó un crecimiento a nivel de un conocimiento y de reconocer que toda esa realidad, en definitiva, no iba a ser la que determine tu propio avance a nivel conexión con lo divino, porque sí, obviamente, quizás la ternura te la despierta un hijo, esa fuerza de voluntad para seguir adelante, hay una cantidad de cosas que te despierta y obviamente que te ilumina, pero cuando vos ya vas teniendo esa conciencia despierta, todos esos factores que serían externos, en realidad ya cada vez se van necesitando menos, porque el proceso es a través de otro conducto que te eleva de conciencia, ¿no? Entonces, eso también ayuda a evitar salirse del samsara, de las reencarnaciones, porque eh, ya no tiene razón de ser, ¿no? En ese proceso de crecimiento. Pero uno muchas veces escucha mucha gente que te dice, pero si nosotros estábamos lo más bien, viviendo en el amor, viviendo en el cero conflicto, ¿por qué tuvimos que venir aquí? Y en realidad todo tiene parte de un proceso de crecimiento y de conciencia que, y esto corregime si estoy equivocada, pero es mi percepción, de la cantidad de dimensiones frecuenciales que existen y distintos mundos y distintas formas de vivir el mundo y la realidad en distintas formas de existencia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sí, quizás fuimos desprendidos o vinimos de elevados niveles de conciencia para poder acompañar el crecimiento y la evolución consciente de este planeta, de este plano, justamente hacia planos más evolucionados de conciencia, donde no estemos únicamente en sobrevivir, en comer, en ir al baño, en tener hijos, reproducirnos, o sea, salirnos de ese plano, significa que obviamente va a haber mucha influencia de otros seres que pueden empujar esa evolución, que pueden empujar ese ascenso, porque todo tiene un proceso, como decís vos, de espiral en crecimiento. Entonces, hay razón, obviamente hay razón, y aunque nosotros ahora no nos acordemos de nada, es muy probable que fuimos almas voluntarias. Entonces, y si no lo fuimos voluntarias, como algunos dicen, no, 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 a mí me tiraron acá y yo no quería venir, evidentemente hay algo del contrato chico que nosotros no leímos y firmamos, como nos pasa acá. Muchas veces se hacen contratos de compra de cosas, nos pasa mucho acá en Argentina, y a pesar de firmar los papeles, te estafan igual. Y cuando te estafan, te das cuenta que hay un punto y un artículo que no leíste porque lo diste como por, ok, esto se firma justamente porque me garantiza Claro. que no me van a estafar. ¿Sí? Yo firmé y ese artículo que no vi le dio al otro la posibilidad de que me estafaron. Entonces, Te digo, todo es aquí,
en la tierra no te, o sea, aquí tus guías no te estafan, tu propia alma es incapaz de estafarte. Entonces, tu propia alma fue quien te envió aquí por una razón. Claro, Entonces, a lo mejor el alma claro, no viene completa, pero es incapaz de estafarte. O sea, cuando yo vivo una situación difícil, pienso, yo confío en mi alma, confío en mi vida, porque no me haría yo esto a mí misma, no sería capaz de hacerme esto. Hay algo más, porque claro. yo no sería capaz de hacerme esto. Entonces, claro es que hay algo más, y ese algo más es algo en el contrato que también a conciencia hizo tu alma antes de venir a la tierra. Y a lo mejor es que a veces tarda mucho en suceder lo que uno está esperando que suceda, pero sí, pero cuando sucede te das cuenta o pides la respuesta y te das cuenta de que tenías que esperar un poco. A veces las personas que esperan tienen, eh, no sé, mucha suerte después, ¿no? O sea, si uno se aferra a las cosas, es que es una señal de que eso no es para ti. Entonces, lo que hay que Tal cual. pedir a nuestra propia alma, porque obviamente esto de pedir te pone en una situación de necesidad, ¿no? Y de esclavitud, y no, pero lo que podemos, vamos a decirlo de esta manera, lo que vamos a decretar de nuestra alma es que nos sea revelado lo que tenemos que aprender y otras soluciones para poderlo aprender de manera alterna y no tener que aprenderlo como estaba destinado, entre comillas, a que sucediera. Y también podemos Claro. decretar las cosas y empezar a confiar mucho más en quiénes somos, en nuestro yo soy, porque obviamente toda esta información, todos estos podcasts, cada vez me queda más claro que están hechos para un grupo pequeño de conciencias que están buscando ya una respuesta, o sea, un siguiente escalón. Es como si ya el despertar espiritual fue hace tiempo y ahora es como, ¿qué sigue? ¿Qué falta? ¿Qué me toca después ya como semilla estelar? Ya que sé que soy semilla estelar, ya que sé que estoy trabajando en esto desde hace mucho tiempo, ya que conecté con mis registros akáshicos, ya que tenemos todo este bagaje cultural, ¿qué es después? ¿Qué pasa después? O sea, no, porque no estamos en todavía ayudando a personas que apenas van a despertar, porque esto se vuelve muy repetitiva la información y esto ya no nos interesa a nosotras tampoco, sino hablamos más bien como de No. cosas que van hacia el siguiente paso, ¿no? O sea, el siguiente momento. El siguiente, el Y siguiente nivel de juego. exacto, Claro, yo creo exacto. que vamos al siguiente nivel. Lo que pasa es para ir al siguiente nivel, evidentemente se tiene que conocer el nivel anterior, ¿no? Porque si no, no podemos avanzar. Esto es un salto. Vos hablaste de las leyes del Kybalión. Y justamente dentro de las leyes de Kybalión, que es verdad, nosotros estamos en un mundo con esas leyes que son en las cuales nos podríamos mover o nos podemos mover, ¿no? La ley del mentalismo, todo tiene un ciclo, todo se maneja por los dos opuestos, femenino, masculino, por eso existe, todo tiene un porqué, todo tiene un ritmo, así como es arriba es abajo, así como es adentro es afuera, o sea, todas esas leyes que a nosotros nos dan la posibilidad de vivir en esta vida, son las de una tercera dimensión. Pero el tema es que nos vamos dando cuenta que nosotros tomamos esas leyes limitadas. Entonces, ¿qué pasa? Esas 7 leyes ahora pasan a un estado mayor. Si yo estoy diciendo todo es mente, no es todo es mente humana, racional, lógica del hemisferio izquierdo. Entonces es todo es mente desarrollando la capacidad del hemisferio derecho, porque ahí tenemos una cantidad de aspectos intuitivos,
de manifestación de la realidad, de activar la telepatía, la intuición, de comenzar a ser esos superhombres y supermujeres que por el momento no lo teníamos despierto y no teníamos ni siquiera la conciencia de que lo podíamos despertar. Simplemente leíamos que otros lo pueden hacer, que pueblos de civilizaciones antiguas lo hacían. Y en realidad, ahora yo creo que el replanteamiento de todo esto es esas 7 leyes, pasarlas de una tercera dimensión, de una dimensión raza, ¿no? De supervivencia, a una dimensión de un grado más, pero ya a un humano, como decías vos, galáctico, a un humano que comienza a reconocer su capacidad y su potencialidad para empezar a hacer lo que viene a hacer en la Tierra para avanzar un grado más enorme en el proceso evolutivo. Y lo que yo observo es que a su vez que nosotros estamos queriendo identificar el camino para poder ir elevando nuestra potencia, tomar esas leyes pero a niveles más altos de realización, a su vez tenemos también el trabajo, como dicen algunos colegas míos, de los oscuritos, que tratan de desvirtuar y de tergiversar esos 7 principios. ¿Por qué? Porque evidentemente saben que si nosotros comenzamos a reconocer nuestro potencial y a tomar esos 7 principios sin distorsionarlos, sino elevando el nivel de conciencia de cada uno de ellos, evidentemente vamos a elevar tanto la frecuencia nuestra y de nuestra humanidad junto al planeta, que el otro plan de los otros seres desconectados ya no van a tener un ambiente energético disponible para seguir haciendo lo que ellos hacen. Entonces, ¿por qué te digo esto? Cuando nosotros hablamos de mente, ampliar la percepción quiere decir, no la mente humana para obtener las cosas materiales, me caso, no me caso, tengo hijito, me compré el auto, me lo cambio. No, expandirlo a niveles de conciencia muy avanzadas. Todo tiene un ritmo, y es verdad, porque nuestro cuerpo también tiene un ritmo y un ciclo, pero entenderlo significa estar preparados cuando el ciclo baja. Y cuando el ciclo baja, hay que entonces activar mucho más nuestro sistema inmunológico, con más actividad, con más alimentos nutritivos, con pensamientos positivos. Entonces ya no es la vida es una tragedia griega, sino yo la voy vislumbrando, entendiendo cómo funciona para poder tener un equilibrio y no Pero tener distorsiones que nos afecten. nos vamos Sí. al siguiente nivel para ir transformándola en magia, para que mi vida pueda Ahí. convertirse en una experiencia mágica constante, minuto a minuto, y lo pueda disfrutar, porque creo que uno de los programas más difíciles que en lo personal, esto ahora sí hablo como yo, Alesa, en lo personal que me ha tocado vivir ha sido quitarme todos estos programas de angustia, de ansiedad, para poder disfrutar realmente las cosas pequeñas, el poder decir, hey, estoy, no sé si porque crecí en México, que algunas veces lo he discutido con amigas mexicanas y con mi hermana también. Mi hermana también opina lo mismo, que crecer en México es como que te da esa parte de tener un poco un trauma, ¿no? Un estrés postraumático, de que estás pensando, aunque estés ya súper tranquilo y estable, estás pensando qué va a pasar después, ¿no? ¿Qué me va a pasar? A ver si no me llega qué, ¿no? O sea, es como estar a la defensiva, como estar en este estrés Sí. constante. Y creo que ha sido una de las cosas más difíciles para poder, o sea, de quitar del camino para poder realmente manifestar lo que quieres y poder realmente hacer esa magia. Porque al final somos magos, las semillas estelares y todo, o sea, de hecho la humanidad, pero es importante decir que estos 44,000 es un número limitado y es pequeño de almas porque son almas más completas. Entonces muchos están en el camino a llegar a ser esa alma que va a formar parte de ese número. Pero como hablábamos la vez pasada de cómo hay almas que se fractalizan, pues a veces hay que reencontrar esa alma, unirla y entonces ya
para poder ser uno de estos 144,000, ¿no? Entonces, ha estado este camino, ha estado este proceso desde tiempo atrás y ahorita estamos encaminándonos a esa ascensión finalmente. Y esa ascensión significa poder convertir tu vida en magia y ser mago, ser ese mago, ese maestro ascendido que es capaz de controlar todos los procesos del cuerpo, mentales, emocionales, físicos, espirituales, a través de la ley del yo soy, a través de la ley de Cristo, a través de la ley de la perfección divina. Entonces, cuando uno logra eso, entonces sí que ya estás del otro lado, sí que ya no tienes que reencarnar, ¿no? Sí que ya puedes, o sea, lograste como desenmarañar la situación. Y muchos ahorita todavía están en ese camino de llegar a esa masterización, pero tampoco es algo que venga del ego, ¿no? No puede ser algo que, oh, yo ya estoy tan avanzado, porque los seres conscientes estamos conscientes de que eso no funciona, ¿no? De que tiene que ser una cosa que venga de la sinceridad y de la honestidad de nuestra propia alma que nos lleva a eso. Y que en el momento en el que nosotros juzgamos el camino de los demás, estamos ya otra vez cayendo en o comparando, ¿no? Porque si esa persona está más avanzada que yo, sabe usar las leyes del planeta mejor que yo y entonces, o yo sé manejar la magia mejor que nadie, es otra vez estar cayendo como en una situación de ego y de que todavía no, o sea, eso impide tu avance, de hecho. Lo que quiero decir es que juzgar o comparar o hacer este tipo de observaciones limitan nuestro potencial y limitan nuestro avance. Entonces uno tiene que dedicarse completamente toda la atención hacia perfeccionar el propio camino y la conexión con la divinidad, la conexión con el yo soy, y de allí todo bien. De ahí crear la magia de la vida y las sincronicidades y disfrutar de todo esto. Sí, yo el otro día había leído una frasecita y sé que ya no sé si no nos excedimos en tiempo, que dice, humano, bello ser humano, despierta el león de tu espíritu y la belleza y amor de tu alma, ¿no? Y yo creo que esos dos factores son fundamentales, ese espíritu que viene con la fuerza de la transmutación, la fuerza y el valor para poder superar todos los obstáculos y, como decís vos, comprenderlos, sentirlos y trascenderlos en fuerza. Y no perder el amor de esa esencia angelical de nuestra alma, que es lo que somos. El tema es esos ángeles que venían y que vienen con una sintonía amorosa, tienen que, a través de la conexión con ese espíritu fuerte, ¿no? Evitar que esa amorosidad, en definitiva, esté como en desventaja con respecto al mundo o al escenario en el que se encuentran. Entonces, la combinación de ese espíritu de fuego, de ese león, con el amor de la esencia del alma angélica, me parece que me encantó esa descripción, porque creo que es lo que somos. Sí, Espíritu de efectivamente. león y alma de ángel. Eso es lo que somos. Bella, impresionante, como siempre. El encuentro me pareció sumamente profundo y bueno, nos vamos acercando un poquito más a ir aportando este sentir desde el corazón, y este sentir también con una conciencia que a poquito vamos expandiendo más hacia nuestra comunidad, y, como siempre decimos, con la absoluta humildad y también esta posibilidad de que compartan información, que nos digan si resuenan o no, y que también compartan sus experiencias, porque estamos todos juntos haciendo el proceso. Y aquí no hay diferencias, ¿no? Así que bueno, gracias infinitas, y por supuesto un placer estar contigo y con nuestra comunidad. Gracias, querida.
Muchas gracias a ti, Sus, un placer y millones de bendiciones a todos. Manden sus experiencias a través de mi página web en el mail. Ahí yo leo personalmente sus mails. Ahí podemos recibir preguntas también para que podamos discutirlas aquí en este podcast. Millones de bendiciones, gracias y hasta la próxima. ¡Mua! Recuerden que pueden seguir conectados con nosotras a través de nuestras redes sociales. En mi canal de YouTube como Alesa Esteban, en Instagram me encuentran como conexión-maestra y mi página de web es alesaestelar.com. A Susani Rossi la encuentran en su canal de Telegram como Susani Rossi Radio, en YouTube como Susani Rossi y también en Facebook bajo el nombre de Susani Rossi. Gracias nuevamente por su presencia y por abrir su corazón a este encuentro. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.